¿Te has parado a pensar alguna vez cuál fue el primer símbolo andalucista oficial? Fue nuestra bandera, la bandera de Andalucía. Y no es el único que podemos encontrar en este punto. Hoy comenzamos nuestro paseando por Córdoba en la Plaza de Andalucía. También vamos a conocer los puntos más destacados del andalucismo histórico, como las Tendillas o el Boulevard. Queremos celebrar contigo el Día de Andalucía. Rememorando la historia de toda nuestra tierra, ¿eh? ¡Paseando por Córdoba! Miguel, Que hay, buenos Amparo, días. qué alegría de verte. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo me alegro Aquí mucho. que vengo yo a aprender contigo, como siempre. Que siempre me encanta tu entrevista y que Muchas gracias. que me acojas en tu casa. A mí sí que me gusta charlar contigo porque, como te digo, siempre aprendo y es que esa parte que tú tienes de docente tiene Hombre, que salir, es tiene que que es la salir. mejor manera de que la pedagogía llegue a Sin duda. nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Sin duda. Que es lo importante. Oye, que se acerca un día importante como Sí. es el Día de Andalucía, ya estamos metidos en el mes de febrero y yo me he acordado de ti y he dicho, a mí me tiene que ilustrar un poquito sobre todo el tema de Andalucía, Miguel, ¿quién mejor que tú para hablar? Y por eso he querido quedar contigo en este punto, Plaza de Andalucía, bandera gigante de Andalucía y Blas Infante. Vaya. Cuéntame un poquito. El mejor sitio para arrancar Hombre, el nuestro recorrido, paseando el por paseo, Córdoba de hoy. el paseo en blanco y verde o el paseo andalucista por nuestra ciudad, ¿no? Pues mira, te comento. Aquí en la Plaza de Andalucía, además, lo más interesante, empezamos por el propio nombre, muy propio de que aquí se hayan puesto los símbolos andaluces, ¿no? En primer lugar, hablar de la bandera. La bandera se puso el 27 de febrero del 2019. Ajá. Entonces aquí la Corporación Municipal de aquel momento, debido a las reivindicaciones que ya hicimos, sobre todo personas vinculadas a Andalucía Viva, pues planteamos el que desde hacía ya años que Córdoba necesitaba tener los símbolos en su tierra. Además, cuando Córdoba ha sido una ciudad fundamental en el andalucismo histórico, junto a Sevilla. Sí. Bueno, entonces la bandera andaluza es una bandera que tiene una tradición histórica enorme, porque ya en nuestra época andalusí esos colores fueron los colores determinantes de los estandartes, de los baluartes y de todo lo que representaba al andaluz en aquel momento. Tú fíjate que ya en la época del Califato de Córdoba, después en el reino de los taifas, por ejemplo, la bandera verde y blanca ya aparece en la Alcazaba de Almería, en la misma etapa ya Almohade aparece en la misma Giralda de Sevilla, y después va en algunos momentos ya de la conquista castellana, cuando ya Andalucía pertenece al Reino de Castilla, pues también en momentos concretos va a aparecer también la blanca y verde. Pero en realidad va a ser en la etapa histórica importante andalucista con Blas Infante, cuando en la primera gran asamblea regionalista que se celebra en 1918 en Ronda, es cuando se aprueban los símbolos de la patria andaluza. Y entonces el primero que se aprueba es la bandera blanca y verde por aquello del recorrido histórico que tenían los colores, ¿no? Nuestros, y después el escudo central en la bandera. Entonces son tres franjas, verde, blanca y verde, y el escudo que es Hércules. La gran mitología de Hércules, muy recogida, bueno, pues toda la tradición mitológica del Mediterráneo, y Hércules significa la fuerza, la protección, la construcción, además entre dos columnas que representan el estrecho de Gibraltar. Fíjate que cuando se plantea los andalucistas en Ronda el tema del escudo, el escudo es el antiguo escudo de Cádiz. Sí. Que ten en cuenta que Cádiz es una de las ciudades más antiguas de todo Occidente. Ajá. Y entonces precisamente se recoge esa gran tradición del Mediterráneo para estamparla justo en la bandera andaluza. Así que ahí tenemos nuestro primer símbolo aprobado en 1918 oficialmente en la Asamblea Regionalista de Ronda. Después tenemos aquí a los pies. También fue otra reivindicación. Que nos ha costado tenerlo, que ha costado tenerlo, una reivindicación del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. Sí. Ya la anterior corporación, la misma corporación que aprobó la bandera, estaba de alcaldesa Isabel Ambrosio,
fue la misma corporación que ya encargó el busto del padre de la patria andaluza. Lo que pasa que fue ya puesto en la corporación actual, en el año 2022. 22. ¿Vale? Fue puesto justamente el 4 de diciembre del 2022. Sí, Entonces, ese claro, 4D tan importante ese 4D en la tan historia de importante, Andalucía, ¿no? claro que sí. Entonces aquí tenemos al padre de la patria andaluza, que muchas veces los andalucistas íbamos por otros sitios de Andalucía, Sí. con bustos y con monumentos Sí. espectaculares por diferentes ciudades, y decíamos, ¿y Andalucía? dónde está? Y Córdoba, Córdoba, con lo que claro. ha significado, cómo no, ¿no? Sí echo de menos que después de un año que un acto ¿Qué le pasa? incívico Eso te iba a le decir. arrancaron las gafas al padre de la patria andaluza, Sí. ahora ve un poquito menos, a todos los viandantes que pasan por aquí. Pero, hombre, yo le pedí al Ayuntamiento de Córdoba, hombre, que restituya las gafas se recuperen lo esas antes gafas. posible. Es un buen busto realizado por el escultor cordobés Antonio Bernal, Sí. y la verdad que está muy conseguido, Muy porque conseguido. representa la fisonomía de cómo era Blas Infante. Blas Infante. Y después, Amparo, quisiera recordar también Sí. otros dos espacios interesantes en la plaza. Ajá, pues Mira, cuéntame de manera un rápida. espacio importante, ahí tienen los jardines antes de llegar Sí. a San Rafael, Sí. que justamente el mismo 4 de diciembre del 22, Sí. la Junta de Gobierno Municipal de aquel momento aprobó rotularla con el nombre de 4 de diciembre. Ajá. También le pediría al Ayuntamiento de Córdoba que por favor rotule con un cartelito que a esos jardines, Esos se llaman jardines que 4. están ahí. Y por último, Sí. no podemos olvidar la fuente, La la fuente. fuente que tiene 8. Es una estrella. Es una gran estrella de 8 puntas. ocho Representa puntas. dos cosas, Amparo. Por una parte, Sí. representa las 8 provincias andaluzas, Sí. evidentemente, las Sí. 8 hermanas. Y por otra parte, no hay que olvidar que la estrella de 8 puntas es una tradición tartésica. O sea, Lo hemos tiene hablado ya contigo. 3.000 años ya Lo de hemos hablado existencia. contigo. Fíjate que es recogida por nuestro primer emir independiente, Abderramán I. Sí. Abderramán coge esa tradición tartésica y la utiliza como símbolo del Emirato de Córdoba. Sí. Y después se va manteniendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, fíjate, esta misma plaza, toda la simbología andalucista, tiene? pues que reúne. ¿Qué Así tiene? que para empezar el recorrido, Hombre, la plaza de Andalucía. Nunca mejor que nuestra plaza de Andalucía, Claro que sí. donde tiene este vecindario obrero, luchador, que también estuvo mucho muy que ver, presente claro en que sí. las inauguraciones de los símbolos, estuvo muy presente incluso con flamencos pertenecientes al campo de la verdad, Sí. cantando el himno flamenco de Andalucía. Lo recuerdo con mucho cariño cuando se hizo nuestra bandera. La andaluza. bandera. Pues yo me quedo aquí, Miguel. Nos vemos dentro de un ratito en otro punto y mi compañera Andrea te está esperando también. Así que lo dicho, Pues perfecto. nos vemos ahora. Dentro de un ratito. Hasta ahora, Venga, Miguel. Paro. De ronda vengo, lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo. Hombre, Miguel, buenos días. Andrea, me ¿Qué alegro pasa? de verte. Igualmente. ¿Qué tal? Pues aquí Todo estamos justamente en la Plaza de las en la Tendillas. Plaza de las Tendillas. Hemos visto ya esa simbología, esos símbolos Sí. de Andalucía en nuestra ciudad y vamos a conocer un poquito también las etapas, ¿no?, del andalucismo en Córdoba, de cómo fueron esos años, también hasta ese referéndum que conseguimos esa autonomía y esa identidad andaluza para todos los cordobeses. Cuéntame. Pues una vez que hemos visto los símbolos en la Plaza de Andalucía, vamos ahora a comenzar el recorrido por las 3 etapas andalucistas fundamentales. La primera etapa coge todo el siglo XIX, aquí, y vamos a empezar aquí en las Tendillas con esa primera etapa. La segunda etapa recoge toda la parte de principios del siglo XX, primer tercio prácticamente, hasta el golpe de Estado y la guerra. Y ya la tercera etapa, pues la veremos al Nos lado, vamos ahí. con la mezquita al fondo, Así es, a que la sería ribera. ya el andalucismo ya en la etapa democrática, ¿no? ¿Por qué no encontramos las Tendillas? Nos encontramos las Tendillas porque Córdoba en el siglo XIX pues fue también una ciudad muy significativa en el punto de vista andalucista. Fíjate que el andalucismo histórico empieza a desarrollarse con grandes hitos ya en pleno siglo XIX, para que nadie nos diga que Andalucía no tiene historia andalucista, tiene y tela. Hay varios hitos importantes que no voy a pararme por el tiempo, pero esta sería la asamblea, la Junta Suprema que se celebra en Andújar en 1835. Termina con otro momento importante que es la Constitución de Antequera de 1883, pero en Córdoba, en la mitad de los dos hitos importantes que acabo de decir, ¿De esa fecha? aparece un hito fundamental, que es el Pacto Federal Andaluz, que se celebra en pleno sexenio democrático Sí. en el año 1869.
y tiene lugar justamente aquí, Aquí. donde está el caballo, del caballo hacia Claudio Marcelo, estaba la famosa Fonda Suiza, que era nuestro hotel de 5 estrellas decimonónico de aquella época, ¿no? Pues justamente ahí se encontraron los representantes andaluces, extremeños, murcianos y a último hora los canarios para reivindicar en sus respectivos territorios que también tuvieran los entes autonómicos correspondientes. Porque ahí se va configurando un Estado republicano federal y entonces, claro, cada territorio, cada nacionalidad quería reivindicar su propia autonomía. Y por eso aquí se reúnen para configurar esas cuatro autonomías que acabo de nombrar. Entonces aquí se reúnen y se habla ya de sufragio universal, se habla de los problemas del campo que tienen los campesinos andaluces para solucionar sus problemas, se habla de la libertad de conciencia, de la libertad de enseñanza, de la libertad religiosa. Bueno, fue realmente un cambio liberal total lo que se da en aquella época. Y eso se celebró entre el 10 y el 12 de junio de 1869. Así que lo imaginamos, claro, estas tendillas tal como la vemos así ahora, no era, claro. es una reforma que sufre justamente hace un siglo. Y aquí la vemos muy amplia, muy grande. Y aquí, pero sin embargo, eran unas tandillas es todo lo pequeñitas, contrario. desde el caballo para acá, porque del caballo para atrás estaba la Fonda Suiza. Y después se cierra el Pacto Federal, se cierra con una gran fiesta el 12 de junio en la Corredera, la plaza hermana, pues de las dos grandes plazas del centro, la Corredera, pues la gran plaza, ¿no? Y se celebra en la Corredera con un homenaje por todo lo alto a esa firma del Pacto Federal. Fíjate que si se bajaba por la Espartería te encuentras con el arco alto de la plaza y había una gran pancarta pues que ponía libertad, igualdad, fraternidad, pues rememorando la Revolución Francesa y lo que significaba ese inicio, ¿verdad?, de la instrucción y de la democracia para la Europa de aquella época. Entonces, pues claro, tenemos un momento histórico central en las Y también hablando de actualidad, tenemos aquí el 4 de y diciembre, claro, que es muy nos importante. hemos puesto aquí Claro. porque ya que hemos hablado en la Plaza de Andalucía del 4 de... Bueno, y después hablaremos para cerrar del 4 de diciembre en nuestra última etapa, la etapa ya democrática. 4 de diciembre es fundamental, además lo dice claramente, más de 2 millones de andaluces nos levantamos para exigir luchar, claro, una autonomía plena por el artículo 151 para Andalucía. Por lo tanto, este monumento es el monumento por antonomasia del pueblo andaluz, porque el pueblo andaluz fue el que fabricó, el que constituyó realmente nuestra autonomía tal como se ha desarrollado ya desde el año 77 hasta la presente, más de 2 millones. Y aquí justamente la manifestación del 77 terminó justo en la Plaza de las Tandillas. Un lugar muy emblemático, que no tanto, se cabía. tiene mucha historia, La cola llegaba cuando ya la plaza estaba rota, la cola llegaba hasta Ronda de los Tejares prácticamente. Increíble. Un lugar clave en la historia del andalucismo, clave es muy importante como un para hito Córdoba. histórico fundamental, ya en el 19 y ya pues a lo largo del siglo XX. Pues si te parece, me voy a quedar aquí en las tendillas, luego te voy a ver, como hemos dicho, justamente terminando Muy nuestra tercera etapa allí en la mezquita, que también tiene mucho que contarme. Perfecto. Y te voy a dejar que te vayas con mi compañera Amparo, que te está Muy esperando en el boulevard, porque ahí también tenemos lugares muy emblemáticos Ahí y muy tenemos. importantes de esta etapa del andalucismo. Total. ¿Vale? Pues luego nos Pues vemos, nada, me quedo por aquí. venga, Andrea, Adiós. hasta luego. Miguel. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Nos volvemos a ver, ¿no? Nos volvemos a ver. Después de la primera parada. Mira, me has pillado viendo esta placa que tenemos aquí, Sí. que es muy desconocida para los cordobeses, porque es verdad que, aunque tenemos la costumbre de ir mirando hacia abajo, creo yo que no vemos No. realmente lo que hay en el suelo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos una placa conmemorativa de la Asamblea de Córdoba que se celebró en 1919. Ajá. Estamos ya en la segunda etapa, Sí. hemos tenido la primera etapa del andalucismo en el siglo XIX, la Sí. segunda etapa del andalucismo en el siglo XX. Pues bien, Córdoba, en Sí. esta etapa del andalucismo en el que Blas Infante, padre de la patria andaluza, figura central, Sí. fíjate que en esos años que van desde el año 14, 1914 al 36, se celebran nada más y nada menos que 4 asambleas andalucistas, 4. de las cuales, 4, 2 en Córdoba. Esta del 19 y la del Círculo en el 33, También. en plena República, que es cuando ya se elabora el anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que si no es por el golpe de Estado, hubiéramos tenido autonomía en septiembre del 36. Y entonces Estaríamos aquí hablando de otra cosa, claro. es donde se celebró, aquí estaba
Amparo. Sede en del el que Casino Republicano de la ciudad. Justo estaba aquí. En este Por eso edificio. el bulevar es una calle neurálgica dentro del Sí. andalucismo, porque hay diferentes hitos. Y aquí estaba el centro obrero, republicano, de Córdoba. Y aquí es donde Blas Infante con otros andalucistas celebró esa asamblea. Ah, Estaba la asamblea del 18, que se celebró Sí. en Ronda, donde ya hemos visto que se aprobó el símbolo de la bandera con el escudo. Sí. Y ahora, al año siguiente, fue esta asamblea. En esta asamblea se tratan dos cosas muy importantes. importantes. Por una parte, se plantea el problema del campo andaluz, se Sí. pide la reforma agraria, Sí. algo fundamental para la dignificación del pueblo andaluz y el desarrollo del pueblo Sí. andaluz. Y en segundo lugar, es cuando ya se va hablando con entera claridad de que Andalucía no es una región, es una nación. Una nación. Recoge la Asamblea de Córdoba el manifiesto de la nacionalidad Sí. del 1 de enero, que también sale de aquí, del Centro Obrero Republicano, Sí. y se dice que Andalucía es una nacionalidad histórica. Histórica. Por consiguiente, entra en todo lo que son las nacionalidades históricas del Estado español. Cuando se reforma el Estatuto de Andalucía en Sí. el 2007, ya en el preámbulo del Estatuto se recoge que Andalucía es una nacionalidad histórica. Histórica. ¿Y de dónde se recoge? Precisamente de aquí, de la Asamblea de Córdoba De esa de cita. 1919. Pero Entonces, en este bulevar no solamente tenemos ese punto como actividad del andalucismo, tenemos más y además algunos yo creo que incluso desconocidos, sobre todo para los cordobeses y andaluces más jóvenes. Cuéntanos, porque como digo, aquí hay bien, historia. pues mira, donde está el Banco de Bilbao Vizcaya estaba el Hotel Sí, Simón. Sí, Y justamente cuando el Frente Popular liberó de la cárcel al presidente de la Generalidad de Cataluña, Sí. hizo una parada en Córdoba en febrero del 36 y dio un mitin justo desde el balcón del Hotel Simón de aquí, Desde en el el balcón. que esto se llenó de cordobeses y de cordobeses sobre todo, y dijo aquello de que hay que respetar la Constitución, Sí. el nuevo gobierno del Frente Popular, y Sí. terminó con un viva Andalucía. Andalucía. El Luis Campanch, que era el presidente de la Generalitat. Y después nuestro gran teatro, sí. que es pues uno de los grandes templos de la cultura cordobesa desde mitad del siglo XIX, aquí Blas Infante dio un mitin para la campaña electoral de las primeras elecciones de la Sí. República. Estuvo en junio Sí. del 36 en junio del 31, 31. estaba la República constituida recientemente, Sí. y dio un mitin aquí en el que se llenó el Gran Teatro a rebosar y tuvo un eco no solamente en Andalucía su Sí. mitin, sino en el resto del Estado. Y habló, por ejemplo, de cosas tan importantes como la separación Iglesia-Estado, Ajá. la necesidad de una autonomía en el que Andalucía necesitaba un autogobierno para También. resolver sus problemas. Habló también de la importancia de la educación, reivindicó Sí. una educación para todos los andaluces, fundamental para la formación de nuestro pueblo, y fue un mitin, ya te digo, como muy comentado. Muy en comentado la época. y que forma parte de la historia Así del que Blas andalucismo. Infante pues pasearía por aquí Por continuamente. aquí constantemente. Constantemente, Pues entre mira, mítines, paseos, entre todo lo asambleas. que tenía que hacer. Pues mira, yo me quedo paseando por aquí y creo que te espera Andrea también para seguir ahondando un poquito más en esta historia del andalucismo. Además, en un Perfecto. punto emblemático de Córdoba y de Andalucía. Terminamos ya con la tercera etapa. Exactamente. Con el fondo de nuestra mezquita. Pues te espera ya Andrea. Vale, Gracias, pues Miguel. venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hola de nuevo, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De estamos nuevo ya nos en- encontramos después del paseo por el centro. Así es, ya estamos en el último punto. En la última- Pero más fresquito hace, hay que decirlo. En la última etapa ya estamos. Tenemos esa perspectiva de ese magnífica panorámica del centro histórico de la ciudad, en el que la mezquita es el corazón y el eje fundamental de ese centro histórico. Y después hablaremos un poquito también de 1980, cuando se celebra el referéndum en el que los andaluces y las andaluzas dicen el sí a que Andalucía sea autonomía por el artículo 151 de la Constitución. Así que esos serían los tres Pues vamos hitos a comenzar un fundamentales. poquito Bien. hablando de todo esto. Bueno, Vamos a- pues comenzamos con el 77, Sí. por aquello del orden cronológico. Bueno, pues Córdoba participa, igual que el resto de las otras 7 capitales andaluzas, en la gran manifestación que se convoca desde las bases
de la propia gente, colectivos, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, para salir a la calle y reivindicar que Andalucía quiere la misma autonomía que la que va a estar reconocida por el artículo 151 en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Y precisamente va a ser Andalucía la única autonomía que por referéndum histórico del 80, después de esa gran manifestación, va a conseguir por sufragio universal que Andalucía entre en el gran espacio de las nacionalidades históricas, que Andalucía estuvo de conseguirlo ya en la República. Andalucía tenía ya, como hemos visto, preparado ya el anteproyecto de autonomía en el año 36, pero el golpe de Estado lo impidió. Si no hubiera llegado a corte en septiembre del 36, seguramente hubiera sido aprobado y hubiéramos tenido pues nuestra autonomía ya en septiembre del 36. Pero como no fue posible, el pueblo andaluz sale a la calle, lucha por toda nuestra realidad histórica y además lucha también por conseguir ese avance social en el que Andalucía había sido postrada, sobre todo desde la época de la Corona de Castilla, en el que se crea pues el repartimiento y eso empobrece mucho al mundo rural andaluz, y de ahí viene ya pues esa gran pena, esos grandes dolores del subdesarrollo que va sufriendo Andalucía. Entonces el pueblo andaluz pide precisamente libertad, amnistía y autonomía en esos grandes lemas que se proclamaron en ese 77. Córdoba se levanta ese domingo del 4 de diciembre, hace frío, llueve, un día lluvioso, y congrega a 100.000 personas. Posiblemente haya sido la manifestación más grande que se haya tenido la historia de Córdoba. Llega hasta las Tendillas y allí, yo recuerdo, iba yo personalmente, era un chavalito con mi bandera de Andalucía que me compró mi padre. Yo participé, era uno de estos 100.000 participantes de andaluces y andaluzas en la manifestación, y precisamente gracias a ese hito importante en el que a nivel andaluz también se participaron Barcelona, Madrid, y otras zonas del Estado, en el que cerca de 2 millones de andaluces y andaluzas nos levantamos para pedir autonomía. Eso fue en el año 77. Como hemos hablado antes también en las Tendillas. Efectivamente. Gracias a eso, gracias al 77, llegó el 80. Si no hay 77, no hay referéndum en el 80. 77 fue el gran impulso para que después los partidos políticos, sobre todo la UCD, que era el que gobernaba en aquel momento el país, al final no tuviera más remedio que doblegar su brazo y permitir el referéndum el 28. Pero antes del referéndum hay otro segundo hito importante en esa época, en el que se celebró justamente en nuestra mezquita, en el que fue el Congreso Andaluz del 2 de abril. Se inauguró el 2 de abril de 1978, de una voz de uno de los grandes de Córdoba, nuestro gran Antonio Gala, que ya hemos visto su busto cuando hemos estado por el Boulevard, nuestro gran Antonio Gala, en el que él fue como otro gran andalucista, en el que proclamó como un gran legado de Andalucía. Hizo un recorrido histórico espectacular, dijo que la Bella Durmiente, porque Andalucía es muy bella, pero todavía con mucho sueño y durmiendo mucho, se despertara, y entonces reivindicó pues todas las necesidades que tenía el pueblo andaluz para dignificarse y no ser uno más, sino el que más, evidentemente. Entonces recuerdo, yo también estuve en ese acto del 2 de abril, espectacular, y que congregó a 5.000 personas. Fue espectacular, llenó las naves principales de la mezquita, fue algo espectacular, ¿no? Y fue algo muy emotivo. Y por último, en 1980, Córdoba participó, como el resto de los municipios andaluces, pues el 28F dijo un sí rotundo. Ahí hubo un problema, Almería parece que dijo sí, pero no llegó al 50% del censo electoral, hasta que ya, en fin, ahí hubo después una estrategia constitucional y política, solucionaron el problema y al final Andalucía accede por el 151. Córdoba, fíjate que Córdoba junto con Sevilla fueron las dos provincias que alcanzaron un mayor número de votaciones. Fíjate, del censo más del 60% de las cordobesas y cordobeses votaron. Y del 60% que votaron, cerca del 90% votó sí a la autonomía de Andalucía por el artículo 151. Y por ello también celebramos ya. Y por eso ya, fíjate que al principio, los primeros años, se celebraba el Día de Andalucía el 4 de diciembre.
lo consideramos los andalucistas como el Día del Pueblo Andaluz, Sí. evidentemente, y después ya se pasó al 28F por haber sido el día en el que definitivamente el pueblo andaluz aprueba pues su autonomía por el así es. 151. Pues terminamos aquí esta maravillosa ruta, que hemos hecho como un breve recorrido por todo lo que ha sido el andalucismo en nuestra ciudad. Y muchísimas gracias por traernos toda esta historia y también feliz día de Andalucía, ¿no? Para todos los andaluces. Muchas felicidades para todos los andaluces y andaluces, los cordobeses y cordobesas por lo que nos corresponde, Así es. porque hemos aportado mucho a esta historia andalucista, Córdoba en concreto, y un gusto como siempre pues hacer este paseo con vosotras, ¿no? Pues lo dejamos aquí, seguiremos hablando y me quedo yo disfrutando de estas vistas porque Córdoba tiene unas vistas espectaculares. Muchísimas gracias. Muchas Miguel. gracias a ti. Nos vemos. Adiós. Adiós. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.